¿Qué pasa cuando, por más que lo intentas, por más que te esfuerzas y lo das todo, el mundo simplemente te dice que no estás listo? Eso es lo que tuvo que aprender Ryohei Oiwa, aprender a perseverar, y es que ser una de las promesas más importantes de tu compañía no es sencillo. La presión de las expectativas, de tener logros, de ser exitoso. Y es mucho más difícil cuando estás cobijado bajo el ala de un luchador de la talla de Zack Sabre Jr. Todos esperan verte campeón, pero nadie se pregunta qué debes pasar para hacerlo. Pero vamos por partes. Era el año 2025 y finalmente es cuando explotan dos de las promesas más importantes de New Japan Pro Wrestling. Yuya Uemura y Ryohei Oiwa habían pasado de ser el futuro y podrían empezar a ser el presente. Era el momento para ambos de consolidarse dentro de la compañía y parecía que para Oiwa ese momento iba a ser el 5 de enero, pero del 2026. Para esto hay que hacer un pequeño inciso. Oiwa junto a su maestro Zack Sabre Jr. habían venido a ganar la World Tag League, un torneo que definiría al siguiente retador por el título mundial por parejas, ostentado por los Knockout Brothers. Una dupla de campeones que venía arrasando con un estilo único dentro de la promoción. Pero ese 5 de enero parecía ser un momento hecho para Ryohei Oiwa, para que se coronase con su primer de muchos títulos que vendrían en un futuro. Era el momento de demostrar por qué estaba donde estaba. Es así que esa tan afamada noche llegó, y por Dios, todo salió mal. Entre ambos equipos había una diferencia sustancial. Los tag teams pueden funcionar de distintas formas. Por el lado de los Knockout Brothers, ellos llevan prácticamente toda una vida siendo un tag team y han llegado a perfeccionar tanto sus movimientos, han perfeccionado tanto su manera de luchar unidos, que es casi como si fueran uno solo. Esa es la manera de luchar de los Knockout Brothers. Por el lado de Zack Sabre Jr. y Oiwa, su manera de funcionar es distinta porque su relación en general es de manera distinta. Ellos son alumno y maestro, alguien con una vasta experiencia tanto a nivel tag como individual, junto a alguien que es sumamente talentoso pero que aún carece de esa experiencia. Son un equipo que depende del talento individual de ambas partes y que sin embargo aún es frágil en sus conexiones. Es por eso que los Knockout Brothers les ganaron, porque supieron destruir esas conexiones. De una manera muy sencilla pero a la vez ingeniosa y bien ejecutada. Tan solo tenían que aislar a uno de los dos. Y en este caso, el aislado fue Zack Sabre Jr., que por más talentoso que fuera el británico, seguía siendo un 2 contra 1, dejando exhausto al líder de TMDK para el final del combate. Esto claramente mientras Oiwa era apartado constantemente del ring. Pero, ¿por qué mantener a Oiwa alejado de toda la acción? Simple. Oiwa era el luchador menos experimentado, uno que aún no había lidiado con esos momentos en los que tienes que meter las manos al fuego, donde había que tener una mente fría y un espíritu indomable. Es por eso que para el final, con un Zack Sabre Jr. que había soportado toda clase de castigos y que directamente había quedado fuera de combate, Oiwa queda solo contra la dupla de campeones. Y por más talentoso que sea, por más que por momentos logra mantenerlos a raya, la estrategia de los Knockout Brothers había salido a la perfección, y acaban con Oiwa con un KOB. Ahora lo entiendo un poco, entiendo esa cosa de Pro Wrestling Hype, pero es totalmente diferente al Pro Wrestling que quiero hacer. Después de estar tan emocionado al comienzo y sentirme tan inútil después del combate, ahora lo único que siento es pura frustración. Y es así que con toda la rabia encima, a los miembros de TMDK les tocaba continuar. Al menos tenían sus títulos por tríos, ¿no? Poco después de este primer tropiezo, Bishamontin, conformado por Hiroki Goto, Yoshihashi y Oleg Voltin, acabarían quitándole sus títulos.
y además de eso, Oiwa sería derrotado por Goto. Derrota que lo haría cuestionarse seriamente a sí mismo, puesto que significaba la derrota de su equipo ante el de Goto, una vez más en el momento donde más presión había. Con este peso en su conciencia es que Oiwa llegaba a la New Japan Cup, el torneo que servía para demostrar que estaba a la altura de las expectativas que se le tenían. Y no era el único. Gran parte de la nueva generación de New Japan Pro Wrestling y un renacido Shota Umino estaban presentes para dar el paso al frente. Estaban ahí para demostrar de lo que estaban hechos. Y a nuestro protagonista le tocaba enfrentarse a un fantasma del pasado. A aquel que había destruido su gran oportunidad de coronarse campeón. Yuto Ice. En un gran y reñido combate, al final el que se llevó la victoria fue Ryohei Oiwa, pudiendo tener una pequeña revancha personal ante Yuto. Sin embargo, ahora es cuando se venía el plato fuerte, puesto a que el ganador de esa llave le tocaba enfrentarse a Zack Sabre Jr., maestro contra alumno en un solo ring, por ver quién avanza en la copa. Así que esto es Pro Wrestling High. Fue divertido, pero realmente sigo odiando a Yuto Ice. Sigamos enfrentándonos una y otra vez, para siempre. El siguiente es Zack Sabre Jr. Este año, te lo digo yo mismo, este año es el año que supero a Zack. No voy a dejar mi guardia baja nunca más. Voy a ir a matar. El combate fue feroz. Ambos desplegaron todo su arsenal de wrestling técnico. Sin embargo, mientras más iba pasando el tiempo, más se notaba que Oiwa no había hablado en vano. Poco a poco iba comiéndole terreno a un Zack Sabre Jr. que, a pesar de dar cátedra de su técnica e incluso contrarrestar mucho de la ofensiva de Oiwa, parecía verse superado por su alumno. Sin embargo, llegados al final del combate, cuando ambos ya habían dado todo de sí, y Oiwa por fin parecía que iba a ganar, un descuido y viveza por parte del británico hicieron que pudiera ejecutar su Zack Driver y ganarle a Oiwa una vez más, recordándole que efectivamente aún no estaba listo, cosa que te recalcan durante todo el combate, incluso con los comentaristas comparándolo con Kosei Fujita. Oiwa es aún un proyecto al que Zack debe meterle más de su sazón. ¡Ah! ¡Maldición! No siento ni siquiera el estoy agradecido por luchar contra Zack durante 28 minutos. Esta fue la cuarta vez que me enfrento a él, pero no fue la cuarta es la vencida. Si no es ahora, entonces ¿cuándo demonios se supone que voy a ganar? ¡Maldita sea! Y este es el preciso momento en el que Ryohei Oiwa se siente estancado. Siente por detrás, en un mundo en el que los Uemura o Newman llegan a las finales, él se quedó por el camino. En medio de la New Japan Cup, Oiwa se ensañaría bastante con Yuto. Esto debido a que ambos tenían distintas maneras de ver el wrestling, de vivir un combate. Ryohei vivía de manera más analítica, buscando la manera que sea de ganar, midiendo su nivel con respecto a las victorias y derrotas. Mientras tanto, Yuto lo vivía de manera más pasional, sin pensar en mucho más que el darlo todo sobre el ring. No pararía hasta que su cuerpo y alma estuvieran destruidos. ¡Hey, gran idiota! Si sigues así, vas a terminar siendo un luchador que solo es juzgado por sus victorias y derrotas, ¿sabes? Es aburrido como mierda. Tu pensamiento sigue siendo el de un personaje de fondo. Bueno, ¿qué tal si usamos estos títulos por pareja para hacer algo de dinero y divertirnos un rato? Y es así como llegaron a Sakura Genesis con una consigna clara. Ambos querían imponer su visión sobre el otro. Y el combate fue distinto a la primera vez. TMDK no dejaría que se vuelvan a repetir los mismos errores.
Las cargas de trabajo entre Zack Sabre Jr. y Oiwa fueron similares y fueron un gran reto para los campeones. Es así como los Knockout Brothers tuvieron que cambiar la estrategia. Zack Sabre Jr. poco a poco fue alejándose del combate. Trataron de ir tras lo impulsivo que era Oiwa. Todo para que al final quedaran Yuto y Oiwa sobre el ring. Zack Sabre Jr. se había llevado a Oscar a un lado. Era el momento de definir quién tenía razón, de imponer un estilo sobre el otro. Era el momento de probarse a sí mismos y a sus propias filosofías. Tras un arduo intercambio de golpes, el que acabó sucumbiendo fue el propio Ryohei Oiwa. Sucumbió ante el espíritu de Yuto, que jamás dio un no por respuesta. Sucumbió ante el espíritu de pelea que tanto había menospreciado. Una vez más, cuando los focos apuntaban a él, volvió a fallar. Con la moral de TMDK en general por los suelos, Oiwa encontró a un nuevo rival, Yuya Uemura. Estos rápidamente entraron en confrontación, proclamándose rivales el uno del otro. Ambos de estilos complementarios pero diferentes, como el yin y el yang. Es así como se pacta un combate entre Uemura y Oiwa, acompañados por Taichi y Zack Sabre Jr. respectivamente. Combate que TMDK una vez más acabaría perdiendo. Con esta última derrota ante su ya proclamado rival es que llega el punto de inflexión de Ryohei Oiwa. ¿Qué demonios hago si, por más que lo intento, por más que me esfuerzo, el mundo me dice que no estoy listo? Entonces me esfuerzo el doble, cambio y sigo adelante. Llegó el G1 Climax, el torneo de wrestling más prestigioso del mundo, donde se definiría al que iba a enfrentar al campeón mundial, Yota Tsuji, que además participaba en el propio torneo. A Ryohei Oiwa le tocaba empezar desde lo más bajo, desde los play-in, donde se enfrentaría a El Fantasma y acabaría derrotándolo, así entrando al bloque A. Un bloque que a priori era jodidísimo, con 3 ex campeones mundiales ahí como Takeshita, Sanada y Goto, además del actual campeón mundial, Yota Tsuji. Y eso sumado a nombres de gran importancia como Oleg Voltin, Shingo Takagi o un viejo fantasma del pasado, Yuto Ice. Definitivamente no iba a ser un camino sencillo. El G1 de Oiwa fue uno de muchos altos y bajos, ganándole de manera contundente a Oleg Voltin usando el wrestling técnico que tanto había presumido. Sin embargo, en la siguiente fecha caería ante el espíritu imbatible y la infinita experiencia de alguien como Shingo Takagi, para posteriormente recuperarse y ganarle a Great-O-Khan en un combate que, bueno, existió. La siguiente fecha representaba enfrentarse a alguien que desafió toda su manera de ver y vivir el wrestling. Se enfrentaba una vez más a un Yuto Ice que, fiel a su filosofía, quizá no había ganado todos los combates que había tenido, sin embargo los luchó hasta el final. Y después de un gran combate, una vez más, el espíritu imbatible de Yuto Ice se mostró superior, y así complicando las oportunidades de Oiwa en el torneo, puesto a que le quedaban Sanada, Tsuji, Goto, Jake Lee y Takeshita, 3 campeones mundiales seguidos. Sonaba imposible, pero aún así valía la pena intentarlo. Sanada fue el primer oponente y aunque costó lo suyo, Oiwa logró derrotarlo y asentar así la primera victoria que lo llevaría lejos. Sin embargo, no todo fue color de rosas. Ante el campeón mundial, por más que Oiwa usó todo su arsenal, hasta casi su infalible headlock que lo acompañó por gran parte del torneo, simplemente no fue suficiente para sobreponerse ante la jerarquía de Yota Tsuji, que venía en un nivel casi perfecto. Aún así, Oiwa jamás se rindió, jamás dio por perdido este torneo. Derrotó tanto a Goto y Jake Lee, fiel a su estilo técnico, y se encontró en la última fecha
ante Konosuke Takeshita. Solo había una opción: o ganaba o estaba fuera. Y es así como, a pesar de, en los papeles, ser inferior a Takeshita, jamás dejó de intentarlo. Jamás pensó en rendirse. Y al final, por fin conectó su headlock. Y después de tanto esfuerzo y perseverancia de esperar incontables minutos a que por fin cayera, Takeshita fue derrotado. Oiwa lo había logrado, por los pelos, pero lo había logrado. Estaba a 2 combates de ganar el G1 Climax. El primer gran desafío fue Callum Newman, el ex campeón mundial que ya había probado las mieles del éxito y haría lo que fuera por recuperarlo. Es así como Newman hace de todo para derrotar a Oiwa, pero él no estaba dispuesto a ceder ni un solo momento. Conforme avanza el combate, poco a poco va agarrando terreno, y aunque las cosas no le salgan como quiere, sigue intentando sin jamás rendirse. Hasta el punto que Callum está totalmente desesperado, porque no sabe cómo hacer caer al japonés, y cuando menos se lo espera, Oiwa le gana con un grip. Ya no sigue un panfleto, ya no está dispuesto a dejarse caer sin morir antes en el ring. Como dijo en una rueda de prensa Yuto Ice, puedes negarlo todo lo que quieras, pero tu cuerpo y tu alma lo sienten este estilo de wrestling. Sin embargo, no era el único que había tenido un gran logro. Del otro lado de la llave, Yuya Uemura había derrotado al campeón mundial, y su autoproclamado rival iba a enfrentarse a él en la final del torneo más prestigioso del mundo. Es así como un domingo 16 de agosto, en el Ryogoku Sumo Hall, ambos se enfrentaron en una batalla apoteósica. Un combate que no dejó indiferente a nadie, un combate que representó la evolución de un wrestling básico, pero que a la vez era moderno. Tardaría horas y horas explicando lo que me hizo sentir este combate, lo que se sintió para los protagonistas, cómo explotó el combate dentro de la comunidad de wrestling, porque es algo nuevo, pero a la vez clásico. Ninguno de los dos intenta crear algo nuevo, usan lo mismo de siempre y lo llevan a su punto máximo. Nunca había visto a un público vuelto tan loco y enardecido por un headlock. El movimiento que por estos lados del mundo usan para ponerle pausa al combate y bajarle el ritmo, allá era el punto máximo de fusividad de un combate. Pero centrémonos en la historia de Oiwa, puesto a que este combate solo importaba quién ganaba y quién perdía. Un combate donde los dos dieron todo de sí, que hasta el final nunca se sintió que hubiera realmente un ganador, donde se vio una profunda muestra de respeto entre ambos, de darlo todo por su deseo de ganar y por lo mucho que disfrutaban enfrentarse entre ellos. Sin embargo, todo tiene un final, y esta historia culmina con un headlock. Son tensos los segundos que le prosiguen. Todo el público está atento, en el máximo de fusividad, están vueltos locos. Y Uemura se rinde. Finalmente, después de todo este proceso, Oiwa ganó el G1 Climax. Tiene la oportunidad de ser campeón mundial y pase lo que pase, fue ganador del torneo más prestigioso del mundo. Aunque parecía él el estancado, al final fue la estrella que más fuerte brilló. Ryohei Oiwa tuvo que pasar por muchas cosas hasta llegar donde está. Si bien desde el año 2025 se le era visto como una de las promesas más importantes del wrestling, la verdad es que no había logrado nada importante. Y como hemos visto, parecía que se estaba quedando atrás en comparación a sus pares. Pero es entonces que recordamos que
cada luchador y cada persona tiene su propio camino, y a pesar de que el camino de Ryohei Oiwa fue el más tardado, al final fue el que relució más que todos. También lo estoy diciendo como si toda esta generación ya tuvieran 80 años y ninguno hubiera logrado nada más allá de Oiwa. No, Callum Newman fue campeón, Ren Narita por alguna razón también fue campeón, Yuya Uemura llegó al final de la New Japan Cup, y son gente joven, gente que aún tiene vastas oportunidades para convertirse todos en estrellas. Sin embargo, este es el momento de Oiwa. Ya no hablamos de un Ryohei Oiwa como wow, qué increíble va a ser en el futuro cuando estelarice Wrestle Kingdom junto a Yuya Uemura. Ahora hablamos de qué increíble es Ryohei Oiwa. Y no solo eso, hablamos de posibilidades reales de que él sea campeón mundial. Al final, el chico que parecía haberse quedado atrás, que parecía que no iba a lograr nada y que tenía que reinventarse, al final, con un pequeño cambio de actitud, con un pequeño cambio en su espíritu, fue que se convirtió en la más grande estrella de su generación. Muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado, denle like, suscríbanse, vean los otros videos, y por mi parte esto ha sido todo. Adiós.